Universalmente se conoce que la doctora Kubler-Ross, a través de muchos estudios, a través de muchos casos, pudo dar 5 fases o etapas que se viven en este proceso, en este tiempo desde que se recibe la noticia hasta que el paciente muere. Estas fases universales son la negación y aislamiento, que tiene que ver con que al principio el paciente y la familia van a decir: no, esto no me puede estar pasando, esto es un error, esto no puede ser, están equivocados los médicos, yo voy a pedir otras opiniones, ¿sí? Pero sin embargo hay cierto aislamiento como un mecanismo de defensa que usan los pacientes y la familia también, como para que de repente sí hay esta reflexión sobre ¿y si de veras es? Después viene la ira, que es también una etapa dentro de ese proceso en la que el paciente pues va a mostrar un gran enojo. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué no le pasa a los malos, a los malvados, a los que lastiman a otros? ¿Y por qué a mi mamá, que es una mujer, es casi una santa? ¿Y por qué le tenía que pasar esto? ¿Por qué se tenía que morir? ¿Por qué se tenía que enfermar así mi hijo, si era un chico extraordinario y tiene una vida por delante? Entonces hay mucho enojo, ¿sí? El pacto al que se refiere Kubler-Ross es cuando nosotros dejamos de enojarnos, patalear, negar, etcétera, como un niño, ¿no? Que quiere una galleta y que le dice a su mamá, pues no. Entonces el niño se cansa de chillar, se cansa de hacer berrinche y le dice: mami, si me porto bien, ya me das la galleta. Entonces el pacto del que habla Kubler-Ross tiene que ver precisamente con que el paciente o la familia empiezan a utilizar ya un poquito, por un lado algunos la superstición y por otro lado pues entran ya las creencias y la fe religiosa o espiritual, y entonces empieza a haber esa negociación. Dios mío, si se alivia a mi madre, yo me voy a poner de hábitos 5 años, o voy a dar los bienes a la iglesia, o pues hay que llenarla con moños rojos para que vamos a ver a la divina, o 1000 cosas que se suscitan aquí en donde queremos decir: si me porto bien, si hago esto, si ahora sí ya no tomo, si ahora, entonces, doctor, si me tomo todo mi tratamiento, ¿usted me asegura que me voy a curar? Bien. La cuarta fase de Kubler-Ross pues es la depresión. En estos momentos el paciente va a caer en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque ya hubo demasiado desgaste de energía en estas 3 primeras fases, y ahora va a caer en un momento en donde empieza a darse cuenta que esto es una realidad. La sintomatología de la enfermedad y las enfermedades comórbidas también, el cáncer, por ejemplo, la diabetes, muchas veces en sí por la enfermedad, en sí por el tratamiento médico, pues genera a veces en los pacientes depresión, el dolor, el cansancio, el estar tanto tiempo hospitalizados, el empezar a recibir tantos comentarios externos sobre familiares y amigos en función a la enfermedad, le crean al paciente un estado de depresión. A veces es una depresión endógena, natural, por la situación que está viviendo el paciente, pero otras veces tiene que ver con una tristeza profunda, que es lo que manejamos en el centro, respecto a esta este propio abrazo consigo mismo, de que verdaderamente su vida está terminando. Y entonces sí caen en momentos de mucha tristeza, de mucho silencio. Es como estar pasando película de todo lo que vivieron, ¿verdad? Y es donde vienen muchas situaciones que son oportunidades para nosotros los tanatólogos para poder trabajar
con situaciones de perdón, situaciones de culpa, situaciones de alguna manera de despedida del paciente y la familia. Finalmente, si el paciente ha pasado todas estas fases, todas estas etapas, pues entonces llegará a la aceptación activa de su muerte, no a una resignación pasiva, sino aceptar su propia muerte. Kubler-Ross entonces, a través de, como les digo, muchas investigaciones y lo que nos plasma en el libro de Sobre la muerte y los moribundos, que es un libro que les está recomendado en el diplomado, pues van a poder leer muchos casos muy interesantes en donde se ven perfectamente bien estas fases o etapas del duelo. Sin embargo, en este centro damos mucho peso al doctor Alfonso Reyes Zuviría, que es el pionero de la tanatología en México. Y él se refiere no a fases, sino a emociones que viven los pacientes y las familias en estos procesos de enfermedad y muerte. Y él primero habla de la emoción de la angustia. Hay una angustia terrible, un miedo a lo que puede pasar, y el paciente obviamente va a tener muchos mecanismos de defensa ante una situación de probable muerte, porque si oímos la palabra cáncer es igual a muerte, si oímos diabetes, uy, ya me van a dializar, ¿verdad? Entonces, usamos la angustia nosotros, porque todas estas fases de las que habla el doctor Alfonso Reyes Zuviría tienen mucho que ver con la psicología del mexicano, ¿sí? Entonces, de la angustia vamos a la frustración, ¿sí? El mexicano, el latino, tiende mucho a frustrarse, a pensar que es un fracaso. La enfermedad a veces la ven como un fracaso. Entonces esta frustración la va a llevar a pensamientos de enojo, pensamientos de miedo, ¿sí? Que lo van obviamente le van a evitar que pueda fluir el conocimiento de la enfermedad. Ahora, en México, el mexicano, por su religión, tiende a ser un país culpígeno. Por lo tanto, en los duelos siempre vamos a encontrar este factor culpa. Muchas veces son culpas neuróticas, pero muchas veces son culpas reales, que llevan también al enfermo o a los familiares a atorar demasiado su proceso. Este es un factor, el factor culpa, esta situación de que se siente culpable el paciente porque no se cuidó y por eso se va a morir, o la familia que no hicieron todo lo posible para que a tiempo se atendiera su familiar, o simplemente porque pues pudieron haber vendido la casa, el coche y todo lo necesario y salvar a su familiar. Son pensamientos que de verdad a veces bloquean el proceso de este tipo de duelos anticipados, ¿verdad? Zuviría habla de la depresión también, y es muy importante como él lo menciona, porque es un momento en donde el paciente debe entrar en su yo, debe tener ese espacio en donde ya no le importa si debe $1.000.000 o si se va a casar su hija mañana. Está más bien haciendo una retrospección de su vida para irse preparando finalmente para la aceptación. Estas fases de duelo, obviamente, todas y cada una tienen un tratamiento tanatológico que lo van a encontrar en sus diapositivas.